bienvenido a tu programa Vive Feliz con la doctora Liz Millán. Un programa que hacemos con mucho amor en tiempos de desesperanza, de desmotivación y hasta de depresión. Queremos llegar directo a tu corazón con una palabra que te liberte y con una palabra que te restaure. Este programa es muy especial, ya que estaremos trabajando con el tema de transformación profunda. Y tenemos dos testimonios poderosos. Uno es Edna Madera, quien nos cuenta de la pérdida de su mamá y de su papá, cómo el Señor la levantó sobrenaturalmente. Y también Alexander Capó, antes Alex Trujillo, ese que se le llamaba el narcotraficante más temerario de Puerto Rico y que hoy es un evangelista ungido, lleno del poder de Dios. Así que quédate con nosotros porque Vive Feliz acaba de comenzar. Facilities Wash Services, tu compañía especializada en limpiezas de techos y exteriores en industrias y residencias. Utilizamos productos biodegradables. Somos pioneros en sistemas y protocolos Soft Wash. Nuestro personal está adiestrado y certificado para que obtengas resultados de alta calidad. Servicios en el área metro, norte y pueblos limítrofes. 939-715-1059. Envíanos un WhatsApp al 787-594-1058. Facilities Wash Services. No pases calor. 787-422-7219. ALC Inverter. Los profesionales que se dedican a la venta, instalación, reparación y mantenimiento de aires acondicionados. Llámalos 787-422-7219. Búscalos en Facebook e Instagram. No pases calor. ALC Inverter. Cuidar de tu salud mental ya no es un tabú. San Juan Capistrano. Contamos con facilidades seguras, elegantes y modernas. Llámanos, te podemos ayudar tanto en adolescentes como en adultos. Te damos esa mano amiga que necesitas con tus condiciones emocionales, psiquiátricas o adictivas, ofreciendo tratamientos en condiciones de salud mental y adicción. San Juan Capistrano. Redescubre tu esperanza. Nueva Vida TV te agradece que estés con nosotros. Nos has hecho crecer y por eso queremos que seas parte de nuestro crecimiento. Únete a nosotros. Anuncia tu negocio, tu empresa, tu iglesia, tus servicios. Alcanza esa audiencia deseada que te hará crecer. Que te vean, te escuchen y te conozcan. Anúnciate con Nueva Vida TV para que alcances y rebases tus metas. Llama al 787-969-0078 o escríbenos a ohami, OHAMIE, @nuevavida.fm. Hola, soy Lorel Quiles, muy feliz de anunciarte que ahora voy a estar todos los jueves a las 7 de la noche en Nueva Vida TV. Esto será a través de los canales 50.1 y 25.1 por aire, a través del canal 386 de Liberty y también en el Claro IPTV en el canal 43. Te espero todos los jueves 7 de la noche en Nueva Vida TV. Este fin de semana no te pierdas, ponte al día la música cristiana en el Nueva Vida Top 10 Hits, la alfombra roja, lo mejor, lo que más se está escuchando esta semana y las nuevas canciones en este desfile del Nueva Vida Top 10 Hits. Conmigo, el Dr. Radio, Fernán Reyes, en Nueva Vida Radio, Televisión y nuestra plataforma digital, nuestra aplicación de Nueva Vida 97.7. Te espero. ¿Estarás pasando por alguna experiencia de dolor emocional profundo? Tenemos una buena noticia para ti. Dios está. Y la invitada que tenemos ahora es un testimonio vivo de cómo en medio de procesos duros podemos reconocer que el Señor ha sido el refugio y la fortaleza. Ella es Edna Madera. Gracias, Edna, por estar con nosotros. Gracias, Liz, por invitarme. Hay unos dolores emocionales complicados, fuertes, que tuviste que atravesar y que yo estoy segura de que la gente que está conectada con nosotros va a poder identificar cosas de sus propias vidas a través de su historia. ¿Qué fue lo que pasó? En mi caso personal tuve
dos pérdidas, la de mi mamá y de mi papá. Fueron muy fuertes para mí. Por lo menos la de mi mamá fue fuerte y traumática. ¿La de tu mamá fue primero? Sí, la de mi mamá fue primero. ¿Qué fue lo que pasó en la pérdida de tu mamá? Pues mi mamá era una mujer funcional, trabajaba y de momento se enfermó y fue cuando nos azotó el COVID-19 y prácticamente nos duró 10 días, de 10 a 13 días. Se enfermó, me dijeron llevar al hospital, la dejamos en la confianza de que la podíamos, iba a salir, que iba a estar bien. Cuando un día de Acción de Gracias del 2020 me llamaron que había fallecido a las 4:02 de la mañana. Las personas que tuvieron pérdidas por muerte en ese periodo fue algo muy duro, porque parte de lo que se espera a nivel psicológico que una persona pase en el periodo de duelo es que tal vez tenga un tiempo para despedirse, tener cierto contacto con la persona si es ante una enfermedad, pero ante este panorama no tuvieron esa oportunidad. No, nosotros por el proceso del distanciamiento que había, no podíamos llegar a la casa para cuidarla y demás. Entonces al llegar al hospital, déjala aquí y vete. ¿Sabes? Que no era, vas a estar en ese cuido, en sala de emergencia, como estamos acostumbrados. Entonces, no, era dejarla allí. Yo me quedé en el estacionamiento toda la noche hasta que la hospitalizaron. Cuando me dijeron, la vamos a dejar en piso, pues el médico me preguntó, ¿te la quieres llevar? Pero yo confiaba en la medicina, en que iba a estar bien, y no tenía el equipo en mi casa para asistirla, pues se quedó en el hospital, pero no fue así, fue bien difícil. No hubo esa despedida, no hubo ese beso, ese abrazo, no hubo nada, ¿sabes? Porque no era permitido. Y eso es fuerte. Es fuerte, porque es como brincar algunas etapas del proceso de duelo y que tuviste que hacerlo de manera bastante abrupta. Demasiado. Antes de que ella estuviera en el hospital, es más, aún antes del diagnóstico, ¿tuviste algunas experiencias significativas con tu mamá que después tú cuando pasó el proceso dijiste, wow, viví esto con ella y tal vez no, en aquel momento en que lo viví no conecté que tal vez estas eran las últimas conversaciones o las últimas experiencias que iba a tener con ella? Pues fíjese, una de las cosas que a mí me marcó fue un día que ella llegó, nosotros tenemos un pequeño negocio familiar, y ese día ella llegó bien atribulada por una situación que estaba pasando y yo simplemente ese día me olvidé del protocolo porque aún estando en el área que trabajaba, no en el negocio, teníamos nuestro distanciamiento. Entonces yo siempre mantenía distancia de ella, de no abrazarla y besarla, pues por miedo a no contagiarla o algo. Y ese día, como ella estaba tan atribulada, yo le dije, mami, ten paz, está tan tranquila, que la Biblia nos dice que no hay carga, Dios nos da carga que no podamos llevar, y van a ser cargas que Él te la va a alivianar. Y recuerdo que fui, la abracé y oré por ella. Y eso fue un 31 de octubre del 2020. Y le dije que cuando tu carga se haga pesada, el Señor te va a libertar de ella, ten paz. Y ella me dijo, eso es así. Y recuerdo que eso fue el 31 de octubre y el 26 de noviembre mi mamá falleció. Aparte de eso, había tenido un sueño que yo entiendo que el Señor me estaba ya preparando para la partida de mi mamá. Lo entendí después, pero en ese proceso lo viví. Despertaste a mi esposo en la madrugada y le dije, mi mamá va a morir. Y él me dice, estate tranquila, es una pesadilla. Pero yo seguía dándole vueltas y vueltas en mi cabeza. Cuando ocurre todo el evento, pues entendí que sí, que Dios estaba en el asunto y que ese proceso que el Señor me había mostrado, lo que íbamos a vivir, pues ya estaba en los planes de Dios. Yo no lo entendía, pero Dios sí sabía lo que estaba haciendo. ¿Qué fue lo que soñaste? Ese día a las 4 de la mañana, yo siempre oro a las 3 de la mañana, de 3 a 3 y 15. Y yo sé que es Dios el que tiene ese encuentro conmigo, por decirlo así, por el horario. Porque ya como un horario que tengo como que intimar con Dios. Entonces ese día eran como a las 4 de la mañana y me quedo dormida y salgo soñando que voy paseando en bicicleta porque me gusta hacerlo y llego al lugar que hay un muelle. Y ese muelle yo veo el mar bien bonito y veo ese barco entrando. Y es un amanecer hermoso. Cuando ese barco atraca, va hacia el muelle, veo una fila de muchas personas, mucha gente en esa fila. Y en la fila está mi mamá. Y yo la miro y le digo, ¿qué haces ahí?
Y ella simplemente me decía y me decía que me amaba. Yo le decía, pero ¿qué tú haces ahí? Vámonos. Y ella me decía que adiós. Y ella seguía en la fila, pero yo veo que cuando el barco abre una puerta, sale este hombre con una vestidura hermosa, su rostro yo no lo vi, simplemente era como un sol. Pero cuando él se detiene en esa puerta, hay muchos tinajos con muchos rollos alrededor. Y según él sacaba el rollo, abría y leía, esas personas caminaban hacia esa escalera. Unos subían, pero no, le daban una vestimenta a esa persona. Y según iban subiendo la escalera, desaparecían. Unos seguían de largo y otros subían al barco. Cuando yo veo que se acerca mi mamá, yo le digo, ¿qué haces ahí? Vente, vámonos, vente conmigo. Yo le decía que yo la montaba en mi bicicleta y me la llevaba. Y ella me decía adiós y me tiraba besos y me decía que me amaba. Cuando de momento yo veo que saca el rollo y ella empieza a subir la escalera y da una vestidura. Y cuando ella llega como al segundo o el tercer escalón, desapareció. Ahí yo desperté histérica de que mi mamá se me iba a morir, que el Señor la venía a buscar. Y eso fue una experiencia. ¿Fue más o menos cuánto tiempo antes del fallecimiento de ella? Prácticamente un mes antes. ¿Y tu mamá tuvo alguna experiencia espiritual que ella les narró y que después tú asociaste, wow, esto pudo haber sido un presagio para ella misma de su fallecimiento? Pues cuando ella cae en el hospital, su comunicación era a través del teléfono, pues nosotros no podíamos visitarla. Ese día en la madrugada ella me llamó, eran como las 3 de la mañana, a las 4, ella suena el teléfono y yo quedé sentada en la cama. Y yo, mami, hello. Me dice, ay, nena, tráeme agua y tráeme jugos. Y yo le digo, pero, ¿yo está bien? Y digo, pero ¿estás bien? Y me dice, ay, no estoy bien. Y yo, ¿pero qué pasó? Me dice, es que Edwin era mi papá y mis hermanos ya me los menciona. Me dice, es que le estoy pidiendo agua y hielo a tu papá y a tus hermanos y no me lo pueden dar. Ellos no pueden llegar donde yo estoy. Y yo le digo, ¿cómo es? Dice, sí, ellos no pueden llegar y no me pueden dar agua ni hielo. Y yo estoy aquí y esto no me gusta, que tenía que pasarle hielo en la boca. Y yo le decía, está bien, mami, tranquila, pero a mí es que ella está como que desorientada por el oxígeno y todo eso del hospital. Pues para mí yo lo entendía de esa forma. Pues me engancha el teléfono y vuelve al rato y me vuelve a llamar. Y vuelve y me cuenta lo mismo. Y le digo, mami, pero está bien. Me dice, sí, nena, tranquila, que vino un hombre. Tu papá ya se fue. Y yo, papi se fue. Me dijo, sí, pero aquí vino una luz iluminó el cuarto. Y yo digo, ajá, me dijo, sí, un hombre hermoso. Y yo digo, ¿de verdad, mami? Me dice, sí. Yo, ¿y qué pasó? Entonces ella me dice, ese hombre vino y me trajo un regalo. Y yo, ajá, ¿qué te regaló? Me dijo, una corona. Una corona bien linda y tiene unas piedras bien bonitas. Y yo digo, ¿de verdad? Me dijo, sí. Y yo, pues está bien, descansa. Yo sigo pensando que es que ella está desorientada por la situación del hospital, los medicamentos y demás. Pues me levanté bien temprano y fui al hospital, le llevé lo que me pidió, porque había que dejárselo al guardia, y el guardia subía eso a la habitación, no era que yo iba a verla. Y quedó ahí, pero cuando vuelve y me comunica, vuelve y me cuenta exactamente lo mismo, que ella estuvo en ese lugar, que papi no le podía dar el hielo, ni mis hermanos, pero vino este hombre hermoso y le regaló esta corona. Entonces, cuando yo hablo con mi pastora, que mi pastora llega a casa a visitarme, pues, dándonos seguimiento, ese cuidado pastoral a la familia, pues ella llegó a visitarme y me dice, ¿estás bien? Y yo le cuento todo lo que ella me dice. Yo digo, ay, mami, yo no sé, mami no está bien. Ella me dice, cuando le cuento todo, ella me dice, no, si todo eso ella me la contó. El Señor la visitó y le entregó su corona. Así que ten paz, estate tranquila, que lo que vaya a ocurrir, ten paz, que Dios está en control. Pues así fue. ¿Cómo esas experiencias, tanto el sueño que tú tuviste, como esa visión de tu mamá, te sirven como aliento hoy ante esa pérdida? Me dan paz, me dan esa tranquilidad de que mi mamá luchó por esa corona, de que vivió, se desgastó para el Señor mientras pudo. Mi mamá era una mujer callada, ella no predicaba, ella no era una persona de evangelizar, ella actuaba. Ella tenía por costumbre... Ella evangelizaba con acciones. Con acciones. Ella tenía por costumbre en el negocio que esa primicia no podía faltar.
Y ella siempre decía, la primera venta del día me la sacan aparte. Entonces ella tenía, no era ni un sobre, ella tenía un bowl de sofrito, por decir así, y ahí se echaba el dinero. Entonces ella identificaba dentro de la comunidad y aún en la misma iglesia, pero ella calladita, eso nadie lo sabía, eso era ella y Dios. Y el Señor le ponía en su corazón a ella a quien ella iba a bendecir. Y esa primicia, le digo, ella todo el tiempo ella sacaba esa primicia para quien fuera. A quién se la entregaba o qué hacía con ella, yo no le puedo decir, pero sí Dios sabía lo que ella hacía. Y esa era ella. Que eso también es otra cosa bien favorable para ti en esta pérdida, tú recordar con amor lo especial que ella fue, porque eso es lo que nos quedamos de esas figuras significativas que estuvieron en nuestra vida y que ya no están. Nos quedamos con lo mejor que ellos nos dieron, nos quedamos con esos recuerdos especiales que eso nunca los podemos perder. Perdemos a las personas, pero esas memorias maravillosas no las perdemos. Y también tu papá falleció. Mi papá falleció hace exactamente 9 meses. Un cáncer lo azotó de la noche a la mañana, pero tuvimos la bendición y el privilegio de que un día llegó la pastora después que mi mamá falleció, ese cuidado pastoral nunca faltó para mi papá, aún no conociendo al Señor. Ella iba todos los meses, cada 2 semanas mensual a ver a mi papá. Siempre ella estuvo en ese cuidado pastoral hacia él. Y recuerdo que mi papá le diagnostican el cáncer el 4 de mayo y el 15 de mayo le confirman. Y ese 30 de mayo estamos en casa cuando ella llegó con un servicio especial para mi papá. Y cuando ella le ofrecía el plan de salvación a mi papá, él como un niño cuando le ofrecen un dulce, pues claro, si eso es lo que yo estoy esperando. Y ella le presentó el plan de salvación a mi papá y le digo que cuando él aceptó al Señor, yo dije dentro de mí, Señor, esto se acabó. También te llevas a mi papá. Porque para mí... ¿El cáncer de papi fue diagnosticado cuánto tiempo después de la muerte de tu mamá? A los 2 años y medio. A los 2 años y medio, 2 años, 8 meses. Fue diagnosticado. Es en un periodo bastante corto de tiempo que tuviste esas 2 pérdidas tan importantes. Sí. La de mamá y la de papá. Y la de papá. ¿Qué tú has aprendido de estas experiencias de pérdida? Hay que estar agarrado de la mano de Dios. He aprendido que hay que tener esos afectos con los que uno ama. No hay tiempo para perder en cuestión de pelea, en cosas vanas, no hay tiempo, porque la vida es bien corta. Y aprendí que hay que amar, esos deseos, esas expresiones de amor, que a veces uno dice, ay, yo no le doy un beso a fulano porque no me atrevo, o no abrazo. No, hay que abrazar, que tú sientas ese abrazo. Y porque es que el tiempo es corto. ¿No sabías cuando abrazaste a tu mamá en aquella ocasión que esa era la última vez que la ibas a abrazar y que le ibas a recitar la palabra de Dios? Sí, a veces me dicen, pero nena, mis hermanos yo los veo y a veces vienen un beso, y dicen, no, a mí abrázame, que yo sienta que tú me estás abrazando, al igual a mis hermanas, a la gente que amo, ¿sabes? Porque al final, y siempre estoy con una cámara en la mano, todo lo documento, todo. Así era mi mamá también. Todo lo y era documento. cuando las fotos se revelaban. No. Ella se encargó de preservar esas memorias. Pues trato todo de documentarlo. Tremendo. ¿Por qué? Porque al final solo quedan fotos y recuerdos, como decía una canción secular. Eso es lo que nos queda. Y las memorias bonitas que compartimos. Yo con mi mamá, esos son los recuerdos que tengo. Y con mi papá cuando fallece mi mamá, mi papá se desbordó hacia sus hijos. Y él, íbamos a caminar, una caminata mañanera, era con mi papá. Si íbamos a correr bicicleta, era con mi papá. Si él quería ir a pescar y estaba solo, yo no estaba haciendo, él me invitaba, vámonos. Aprendí que no podemos postergar. Tremendo. O sea, no podemos postergar. A veces estamos tan afanados que si en la casa, en el trabajo, te invitan, te hacen una invitación, vamos para tal lugar. Ay, no, porque no, deja lo que estás haciendo y vete. Me encanta lo que estás diciendo, que podamos establecer esas prioridades y crear conscientemente las memorias. Sí. Porque no sabemos cuándo van a ser las últimas. ¿Cuándo van a ser las últimas? Edna, gracias por abrir tu corazón. Gracias. Gracias por contarnos estas experiencias
como decíamos al principio, eres un testimonio vivo de lo que es una transformación profunda y radical. La transformación del dolor a la paz y del dolor a la esperanza. Quédate con nosotros porque en breve nos acompaña Alexander Capó. ¿Quién es él? El que antes era Alex Trujillo, pero Dios lo cambió por completo hasta el nombre. Facilities Wash Services, tu compañía especializada en limpiezas de techos y exteriores en industrias y residencias. Utilizamos productos biodegradables. Somos pioneros en sistemas y protocolos Soft Wash. Nuestro personal está adiestrado y certificado para que obtengas resultados de alta calidad. Servicios en el área metro, norte y pueblos limítrofes. 939-715-1059. Envíanos un WhatsApp al 787-594-1058. Facilities Wash Services. No pases calor. 787-422-7219. ALC Inverter. Los profesionales que se dedican a la venta, instalación, reparación y mantenimiento de aires acondicionados. Llámalos 787-422-7219. Búscalos en Facebook e Instagram. No pases calor. ALC Inverter. Cuidar de tu salud mental ya no es un tabú. San Juan Capistrano. Contamos con facilidades seguras, elegantes y modernas. Llámanos, te podemos ayudar tanto en adolescentes como en adultos. Te damos esa mano amiga que necesitas con tus condiciones emocionales, psiquiátricas o adictivas, ofreciendo tratamientos en condiciones de salud mental y adicción. San Juan Capistrano. Redescubre tu esperanza. Nueva Vida TV te agradece que estés con nosotros. Nos has hecho crecer y por eso queremos que seas parte de nuestro crecimiento. únete a nosotros. Anuncia tu negocio, tu empresa, tu iglesia, tus servicios. Alcanza esa audiencia deseada que te hará crecer. Que te vean, te escuchen y te conozcan. Anúnciate con Nueva Vida TV para que alcances y rebases tus metas. Llama al 787-969-0078 o escríbenos a ohami, OHAMIE, @nuevavida.fm. Hola, soy Lorel Quiles, muy feliz de anunciarte que ahora voy a estar todos los jueves a las 7 de la noche en Nueva Vida TV. Esto será a través de los canales 50.1 y 25.1 por aire, a través del canal 386 de Liberty y también en el Claro IPTV en el canal 43. Te espero todos los jueves 7 de la noche en Nueva Vida TV. Este fin de semana no te pierdas, ponte al día la música cristiana en el Nueva Vida Top 10 Hits, la alfombra roja, lo mejor, lo que más se está escuchando esta semana y las nuevas canciones en este desfile del Nueva Vida Top 10 Hits. Conmigo, el Dr. Radio, Fernan Reyes, en Nueva Vida Radio, Televisión y nuestra plataforma digital, nuestra aplicación de Nueva Vida 97.7. Te espero. Ex narcotraficante, uno que fue el más buscado por la Policía Estatal y también por la Policía Federal. Sin embargo, hubo alguien que lo encontró primero y ese fue nuestro amado Señor Jesucristo. Si hay un testimonio que ha impactado a Puerto Rico, es el de invitado que tenemos en estos momentos, donde cualquier persona que lo escucha, que lo ve y lo conoce, dice: ciertamente el Señor tiene el poder de hacer una transformación radical en una persona, y ese es Alexander Capó. Gracias, Alexander, por estar con nosotros. Dios te bendiga, Ali, un placer poder compartir contigo nuevamente, así que Dios nos ha unido con muchos propósitos. La verdad es que tengo unas memorias muy especiales de cómo fue que te conocí. Tú estabas recién salido de la cárcel, sí. Creo que fue una de tus primeras apariciones públicas, Sí. donde te invitamos al Congreso Nacional de Mujeres para la Sanidad Interior. De hecho, decidimos que no le íbamos a decir a nadie de nuestro equipo de trabajo que tú ibas a estar allí porque hasta teníamos un poco de preocupación
de que se apareciera la prensa al evento. De hecho, como quiera, unas personas tomaron video y se coló a la prensa. Sí. Y después yo estuve al otro día en algunos medios de comunicación en Puerto Rico porque mucha gente estaba a la expectativa, Alex, de qué estaba pasando con tu vida al salir de la cárcel. Pero nos gustaría muchísimo, Alex, que tú nos cuentes qué fue lo que pasó en tu vida cuando tenías unos 11 o 12 años de edad. Pues mira, para esa edad, pues en mi casa estaban pasando un proceso bien difícil porque pues mi papá pues había tenido, ¿verdad?, una relación fuera del matrimonio y me acuerdo pues que eso comenzó a afectarme mucho porque pues mi papá tuvo unas situaciones que, ¿verdad?, que comenzaron a amenazarlo y eso comenzó a cambiar mi manera de pensar, comenzó en mí a querer conocer, ¿verdad?, a despertar en mí el querer conocer el mundo del narcotráfico, queriendo conocer ese mundo para supuestamente proteger a mi familia. Esa era la idea que el niñito y adolescente tenía. Sí. ¿Qué fue lo que te llamó la atención inicialmente cuando empezaste en ese mundo? Pues cuando comencé en ese mundo, pues estaba viendo como conociendo algo que yo no había nunca conocido. O sea, en mi casa nunca yo vi droga, yo nunca vi violencia. Y estaba como que conociendo un mundo que para mí, ¿verdad?, era desconocido. Pero a la misma vez como viendo cómo se vive en un caserío, viendo cómo se vende droga, viendo cómo la gente anda armada, conociendo ese mundo, ¿verdad?, que ese entorno, ¿verdad?, que predomina, ¿verdad?, en lo residencial. ¿Qué fue lo más que te llamó la atención? ¿Serían las armas? ¿Sería el poder? ¿Sería la adquisición de dinero? ¿Qué tú crees que fue lo que te atrajo más? La adquisición de dinero, el poder, el nombre que tenían esos narcotraficantes y la gente los respetaba. Creo que solamente me enfoqué en eso. O sea que a nivel emocional y psicológico estabas recibiendo una adulación, estabas recibiendo una admiración. Me llama mucho también la atención cuando tú dices de que estabas viviendo una situación en tu familia. O sea que tú has podido hacer una conexión de unas cosas que tal vez el niñito y el adolescente estaba manejando en el hogar de origen. Sí, porque a mí me gustaba ir a la iglesia, yo era el mejor que me portaba, ayudaba a mi mamá a limpiar, yo nunca salía de mi casa, yo siempre estaba, mi mamá yo la ayudaba los fines de semana, yo lavaba los baños, me pagaban $10 por lavar cada baño y nadie esperaba, ¿verdad?, que yo fuera a dar un cambio como el cambio que yo comencé a dar. Y pues ese rencor y ese odio que yo dejé entrar en mi corazón, que yo comencé a decir que yo no iba a permitir que nadie pudiera amenazar a mi familia cuando creciera, eso comenzó a cambiar mi vida. Porque nos estabas diciendo que tu papá fue amenazado en ese proceso de la infidelidad. Sí. Y que tal vez pues había unos temores en ti, en tu interior, que canalizaste de esa manera. Sí. ¿Cómo fue evolucionando eso, Alex? Tú siendo un niñito de 11 años, entrando en la adolescencia a 12 años, ¿cómo fue evolucionando esa parte del narcotráfico? Pues mira, fue bien rápido. Fue bien rápido porque pues yo comencé a pasarme con todos los que eran líderes del narcotráfico en Puerto Rico, con los que mandaban y controlaban casi todo el área metropolitana. Y me rodeaba no del tirador, no de los que mandaban, de los que, ¿verdad?, tenían el control de los residenciales. Los que estaban en la escala jerárquica del narcotráfico, tú estabas con los de arriba. Con los de arriba, pasándome, un niño de 12 años, pasándome con ellos. Y fue tan rápido que ya a los 14 años, pues, me regalaron mi primer punto de droga. ¿Es público la cantidad de puntos de drogas que llegaste a controlar? Esa información es pública. Eran como 7 residenciales. Como 7 residenciales. ¿Y tú tenías cuántos años? Para ese entonces que me agarraron tenía 23 años. Tenías 23 cuando llegaste a administrar hasta 7 puntos de droga. Y en esos procesos, Alex, estuviste amenazado en tu integridad y en tu vida en algunas ocasiones. Sí. Yo te he escuchado contar cómo Dios preservó tu vida. Algo que puedas compartir con nosotros en el programa, porque eso es un testimonio vivo del poder de Dios, de cómo el Señor, tú aún en medio de esa situación, te cuidó. Yo te digo que Dios me cuidó tantas veces, fueron muchas, porque pues muchas personas me tenían mucho odio,
En el mundo del narcotráfico pagaban mucho dinero por mi cabeza. Y yo ver cómo cuando las balas, ¿verdad? Me disparaban y cómo las balas comenzaban, ¿verdad? A impactarle el carro donde yo andaba, donde habían 15 personas disparándole al carro donde yo estaba montado. Y ahí me acordé de ese Dios que me habían predicado en los colegios. Y comencé a clamar a Dios, porque yo sabía que el único que me podía librar de toda esa ráfaga de tiros era Jesús. Y comencé a pedirle a Dios, Señor, no permitas que yo muera hoy, no quería morir. Pues yo buscaba en el sufrimiento que yo estaba viviendo por la muerte de mi hermano y toda la destrucción de mi hogar. Yo estaba buscando cómo escapar de mi sufrimiento y muchas veces ponía mi vida a la muerte. Y en esos momentos que veía la muerte tan cerca, no quería morir. No me importaba morir, pero cuando veía la muerte tan cerca dentro de mí, yo no quería morir. Y así te pasó ese día que estabas dentro de ese auto, que ese auto quedó como un colador. Como un colador. Y ni una sola bala te dio. Y ahí me acuerdo de la escritura que dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Por eso muchas veces el hombre no quiere morir. Y yo no quería morir, le comencé a clamar a Dios. Y Dios me libró de la muerte. Una vez pues estaba ahí en la discoteca, comienzan los enemigos míos a llamar para todos los caseríos. Mira, él está aquí en la discoteca, los carros comenzaban a llegar. Todo el mundo planeando cómo me iban a quitar la vida. Ya le habían hablado con los bouncers. Comenzaron a darme, los bouncers me agarraron del piso y me estaban sacando para afuera de la discoteca. Ya tenía un carro parqueado, habían carros afuera esperándome con gente armada. Iban a ejecutarte. A ejecutarme o a llevarme a un lugar para ejecutarme. Y la cuestión es que yo comencé a clamar a Dios cuando me iban llevando por la discoteca y mis enemigos me decían, hoy tú te vas a morir, hoy tú te vas a morir, me daban cantazos. Y yo comencé angustiado y decía, Señor, si tú me das la oportunidad de vivir, yo te voy a servir. Mencionaste que en esos momentos había un despertar de recuerdos en ti de cuando estabas en los colegios. ¿A qué te refieres con eso? Pues cuando tú estás al borde de la muerte, como que tú comienzas a recordar muchas cosas. Y yo, pues, uno recuerda, como dice, bueno, no voy a poder ver a mi mamá, a mi papá, ¿sabes? No voy a poder pedirles perdón. ¿Sabes? Te vienen como que a la mente mucho. Y que estuviste en colegio cristiano. Sí, estuve en colegios cristianos. O sea, que tu mamá y tu papá se encargaron de poner en ti esa semilla. Sí, mis papás, yo nunca fui a una iglesia con mis papás, nunca vi que ellos fueron a una iglesia. Sí veía a mi papá orando cuando nos montábamos en el ascensor, cuando nosotros vivíamos, ¿verdad?, en un condominio al principio, pero nunca, ¿verdad?, fui con ellos a una iglesia, pero en los colegios cristianos me dieron esa base. Me dieron esa base de expresarme, de hablar con Dios, de lo que uno se puede comunicar con Dios, que había un Dios. Si yo tenía esa base, de saber de que había un Dios que uno le hablaba y Él respondía. Eso está bien interesante, Alex, de que a pesar de que tu mamá y tu papá no eran cristianos, en ese momento vieron el valor de matricularte en un colegio cristiano. Todos los colegios que estuve fueron cristianos, menos un colegio militar, que ellos nos metieron a un colegio militar para que nos enseñaran disciplina. Y que esa semilla en un momento dado hizo un efecto. Hizo el efecto. Hizo un efecto. Hizo el efecto en los momentos donde la muerte estaba llegando a mi vida. Pude ver la mano de Dios. Tú sabías que el que te podía salvar y rescatar de esa experiencia era Dios. Era Jesús. Y mira hoy dónde estás, que tenemos que citar el texto bíblico. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Amén. En estos momentos, Alex, nos pueden estar viendo madres, padres, abuelitos, tíos, donde pues esa figura significativa está apartada, ese joven, ese niño, tienen unas preocupaciones. Y tú eres un reflejo, gloria a Dios, de que cuando se expone a un niño o a un adolescente a la palabra de Dios, en algún momento eso va a ser un efecto. Claro que sí. Yo creo que el tener conocimiento de Dios, he escuchado muchos testimonios que te refrena para tú hacer el mal. Saber, tú tener conocimiento de la palabra del Señor y saber lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, lleva al hombre a ese temor de apartarse del mal. Y yo creo que la mejor herencia que le puede dar un padre y una madre a un hijo no es dejarle una propiedad, dejarle carro, no dejarle título o dejarle una buena educación. Yo creo que la mejor herencia es enseñarlo a tener una relación con Dios, a temer a Dios, a enseñarlo que a través de Cristo todas las circunstancias pueden cambiar, que hay un poder que puede cambiar
la vida del ser humano, que cuando uno se siente triste uno habla con ese Jesús y esa tristeza se va. Yo creo que la mejor herencia es eso, porque va a llegar un momento dado donde el papá y la mamá no van a poder estar en la vida de su hijo, o su hijo va a experimentar ciertas circunstancias en su vida que ellos nunca a lo mejor van a poder ayudarlo, y enseñarle esa base de tener una relación con Dios, de amar a Dios, de buscar a Dios, creo que eso le va a servir para toda la vida. Así que esa es la mejor herencia, porque también asegura la vida eterna de la vida de un ser humano. Lo testifico, Alex, que esa fue la mejor herencia que mami y papi me dejaron. Sí. El haber conocido a Jesucristo. Mencionaste también que estabas rebelde por la muerte de tu hermano. ¿A qué te refieres? ¿Qué era lo que había pasado con tu hermano? Pues mi hermano, yo tenía 16 años, ya casi para los 17, y a mi hermano le quitan la vida, le dan 8 impactos de bala. Mi hermano estudiaba criminología, trabajaba con mi papá en el liquor store, y cuando le quitan la vida a mi hermano, eso fue un detonante bien grande, porque me sentí tan culpable, me sentía tan miserable. Si te sentías culpable, Alex, entonces, ¿verdad? Me voy a atrever a hacerte esta pregunta. ¿La muerte de tu hermano estuvo relacionado a tu estar activo en el narcotráfico? La muerte de mi hermano fue el detonante para ser la persona que todo el mundo Puerto Rico conoció como Alex Trujillo. ¿Sabe? Desde ahí, pues, fui un joven lleno de mucho odio, de mucha sed de venganza, de mucha culpa. Me sentía miserable, sentía que ya el daño que le había causado a mi familia, pensaba que no había manera de poder remediar, ¿verdad?, ese daño, ese vacío que había dejado la muerte de mi hermano. Ver a mi mamá llorando, ver a mi papá que no bebía, comenzó a beber, mi papá que no fumaba, comenzó a fumar. Eso me destruyó, y desde ahí comencé a buscar, ¿verdad?, la muerte. ¿Por qué? Porque pues me exponía todos los días, ¿verdad?, arriesgando mi vida para tratar de vengar la muerte de mi hermano. Y ocurrió algo interesante, y es que en un momento dado, cuando estabas confinado, llegó a la cárcel donde tú estabas el que asesinó a tu hermano. Sí. Fue una experiencia bien bonita, porque ese día yo pude conocer ese Jesús que cambia corazones. Ese día yo pude conocer, cuando yo miré a esa persona que le quitó la vida a mi hermano, y lo miro y yo no siento odio, no siento rencor, no siento malos pensamientos. Pues yo mismo me asombré, porque pues no era la naturaleza que yo había conocido de mí. Y yo estaba viendo algo sobrenatural hasta el día de hoy. Eso es lo más que a mí me ha impactado en los caminos del Señor. Y es porque antes de que estuvieran juntos en la cárcel, que de hecho llegaron a estar en la misma celda. En la misma celda. Ya tú habías tenido una experiencia muy personal con Jesucristo en lo que se le llama el hoyo. En el hoyo. En el hoyo. Y queremos que la gente que está con nosotros conectada se queden al pendiente, porque en el próximo segmento vamos a hablar de qué fue lo que allí en el calabozo Alex vivió, qué fue lo que cambió su vida de manera tan radical. Quédate con nosotros. Facilities Wash Services, tu compañía especializada en limpiezas de techos y exteriores en industrias y residencias. Utilizamos productos biodegradables. Somos pioneros en sistemas y protocolos Soft Wash. Nuestro personal está adiestrado y certificado para que obtengas resultados de alta calidad. Servicios en el área metro, norte y pueblos limítrofes. 939-715-1059. Envíanos un WhatsApp al 787-594-1058. Facilities Wash Services. No pases calor. 787-422-7219. ALC Inverter. Los profesionales que se dedican a la venta, instalación, reparación y mantenimiento de aires acondicionados. Llámalos 787-422-7219. Búscalos en Facebook e Instagram. No pases calor. ALC Inverter. Cuidar de tu salud mental ya no es un tabú. San Juan Capistrano. Contamos con facilidades seguras, elegantes y modernas. Llámanos, te podemos ayudar tanto en adolescentes como en adultos. Te damos esa mano amiga que necesitas con tus condiciones emocionales, psiquiátricas o adictivas, ofreciendo tratamientos en condiciones de salud mental y adicción. San Juan Capistrano. Redescubre tu esperanza.
Nueva Vida TV te agradece que estés con nosotros. Nos has hecho crecer y por eso queremos que seas parte de nuestro crecimiento. únete a nosotros. Anuncia tu negocio, Tu empresa, tu iglesia, tus servicios. Alcanza esa audiencia deseada que te hará crecer. Que te vean, te escuchen y te conozcan. Anúnciate con Nueva Vida TV para que alcances y rebases tus metas. Llama al 787-969-0078 o escríbenos a ohami, OHAMIE, @nuevavida.fm. Hola, soy Lorel Quiles, muy feliz de anunciarte que ahora voy a estar todos los jueves a las 7 de la noche en Nueva Vida TV. Esto será a través de los canales 50.1 y 25.1 por aire, a través del canal 386 de Liberty y también en el Claro IPTV en el canal 43. Te espero todos los jueves 7 de la noche en Nueva Vida TV. El conteo regresivo de esta semana. Nueva Vida Top 10 Hits. La número 10. Bendeciré a Dios en todo. La número 9. Seguirte valió la pena, Dios. La número 8. Vuelvo, aun sin entenderlo, vuelvo. La número 7. La número 6. Para audiencia de uno, para aquel que de mi vida. La número 5. Yo quiero ir más profundo, más profundo, más La número Cada vez que nace una criatura más. La número 2. I give you my dreams, I give you my desires, take control of La número 1. No hay que temer, Él me cuida con su poder. Y este fin de semana no te puedes perder la lista completa de tus 10 favoritas. Nueva Vida Top 10 Hits. Cuida con su. Sé que todavía estás pegado en la silla porque lo que estamos escuchando es impactante y a la misma vez absolutamente victorioso. Encontrarnos con una vida que ha sido transformada de manera tan radical por el poder de Dios. Alex, nos quedamos en el hueco, en el hoyo. ¿Qué es eso en la prisión? Pues mira, el hoyo es un lugar donde ponen a las personas, ¿verdad?, que ellos consideran que es un peligro, ¿verdad?, a poder escaparse, un peligro para la población. Y cuando yo llego, ¿verdad?, pues a las cárceles que me movían, pues habían puesto que yo era un peligro, que yo era peligroso. Y me trasladan de Puerto Rico a Miami y cuando me trasladan, eso voy por un hueco, donde tú estás vestido de chinita, las medias chinitas, el boxer, todo vestido de chinita. La cuestión es que en ese hueco tuve una experiencia bien bonita. Ya yo era cristiano, ya Dios había cambiado muchas cosas en mi vida, ya había soltado el narcotráfico, pero había algo que verdaderamente todavía yo no estaba dispuesto a entregarle a Dios y era el odio. O sea, todavía yo vivía en una prisión por el odio y esa prisión del odio me mantenía mi mente cautivada siempre en mi pasado. Y la realidad es que como que yo lo sabía que tenía odio, pero a la misma vez no quería tratar con ese odio, no quería dejar a Dios que tratara con ese odio. Y Dios en un sueño me muestra un montón de enemigos míos en el sueño y yo comienzo a golpearlos con furia, con enojo y me levanto con el corazón acelerado. La cuestión es que yo entendí lo que Dios me estaba diciendo, mira todo el odio que tú tienes dentro de tu corazón, pero lo más que me impactó que Dios me mostrara el odio era que 5 días antes atrás, en un sueño me había dicho, en una voz estruenda, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. O sea, Dios me está diciendo que me había perdonado. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ahora me está mostrando mi odio. ¿Sabes? Me está diciendo, yo te perdoné, pero mira a todas las personas que tú le tienes odio. La cuestión es que yo comencé a confesarle a Dios, verdad, Señor, yo tengo rencor contra fulano, porque
le quitó la vida a mi hermano, yo tengo récord contra fulano porque tiroteó la casa de mis padres, yo tengo récord contra fulano porque quemó el negocio de mi papá, yo tengo récord contra fulano porque mató a un amigo mío por ser amigo mío, yo tengo récord contra fulano por haberle dado unos tiros a mi hermano pequeño al confundirlo conmigo. Comienzo a confesar todas esas heridas que yo tenía en mi corazón, todo ese odio, todos esos malos pensamientos que predominaban en mi mente hacia esas personas, y comienzo a reconocer, comienzo a confesar, y mientras yo iba confesando sentía que me metían la mano a sangre fría dentro del corazón, y me desprendían algo que me dolía y me ardía, pero era tan... ¿Tú físicamente lo sentiste, Lo sentí Alex? físicamente. ¿Tú físicamente sentiste que una mano entró en tu pecho? Entró dentro de mi corazón como si me metieran algo dentro del corazón y me desprendieran algo que me dolía y me ardía. Te lo arrancaron. Pero a la misma vez siento como si me fuera a morir, porque el dolor que yo tenía guardado dentro de mi corazón era bien grande. Y entonces, de momento, mientras yo seguía confesando, sentía, pero había una lucha, porque era como que eso no, como que no se quería ir, como una lucha. Y mientras yo iba confesando, de momento sentí que eso se desprendió dentro de mi corazón. Y ahí, pues, pude ser sanado del corazón, porque yo tenía una enfermedad de taticardia. Mi corazón se aceleraba bien rápidamente, de momento bajaba, y cuando bajaba bien bajito yo sentía que me iba a morir porque se perdía toda la fuerza. Y ¿Sabes a veces, que eso también puede estar relacionado al odio? Sí. Lo que son las condiciones psicosomáticas. Te estoy diciendo que me sacaron sangre estando prófugo, me dijeron que yo estaba bien. Fui al hospital de madrugada, me pusieron chupón, me dijeron, no, tú tienes el corazón bien, pero me pasaba periódicamente. Y después que yo le entregué ese odio a Dios, automáticamente esa enfermedad de taticardia desapareció. O sea, más nunca volví a tener taticardia, más nunca el corazón se me bajó bien bajito después de la taticardia y sentía que me iba a morir, no. De momento mi corazón se sanó. Y pues Dios me llevó a la cárcel donde estaba el que le quitó la vida a mi hermano después de ese evento. O sea, que Dios primeramente preparó mi corazón, me libertó de ese odio, de esas raíces de amargura. Dentro de la cárcel y dentro del calabozo de la prisión, Amén, Él te hizo libre. Me hizo libre de esa prisión del odio. Porque entonces después te trasladan a una cárcel donde ya en esa cárcel estaba el que había matado a tu hermano. ¿O tú llegaste primero? Él estaba primero y a mí me trasladan, yo estaba en una máxima seguridad y me trasladan para una mediana, me habían bajado la custodia. Y cuando te trasladan allá, allí estaba él. Allí estaba en esa prisión. ¿Y cómo fue ese encuentro, Alex? Pues mira, cuando yo supe que iba a estar en esa cárcel, que me tengo que bajarla, yo sentí que el mundo se me caía encima. Comencé a pedirle a Dios, Señor, yo no te quiero fallar. Tú has sido bueno conmigo, me libraste de una larga sentencia, me libraste de la muerte. Has hecho tantas cosas por mí, Señor, yo no te quiero fallar. La cuestión es que escuché una voz que me dijo, así como te perdones, así mismo también tienes que perdonar. Así mismo como te perdoné, así mismo tienes que perdonar. Y eso fue como que yo le dije, bueno, Señor, pues ayúdame. Y mientras oraba con Dios, como una paz, como que acogió mi corazón, una paz bien grande. Y yo le dije, bueno, pues Señor, pues ayúdame. Y cuando llego, ¿verdad? Entro para la cárcel, hay 8 unidades donde cada unidad caben 120 presos y a mí me toca vivir en una de esas 8 unidades. Y cuando llego a esa unidad, pregunto por el que le quitó la vida a mi hermano y me dice, pues mire, en esa celda, ahí vive él. ¿Te tocó exactamente en la misma unidad donde él estaba? En donde él estaba. Y lo mandó a buscar porque él no se encontraba y cuando lo mandó a buscar, no miro, no siento rencor, no siento Yo me imagino odio. que él estaba asustado cuando tú lo mandaste a buscar porque él pudo haber pensado que tú lo estabas mandando a buscar para hacerle daño, para vengarte. Él me había visto y me dice que las manos les comenzaron a sudar y decía, ¿qué va a pasar ahora? Que había escuchado que yo estaba en los caminos de Dios, pero él no sabía, ¿verdad? Él sabía que yo me había convertido en la persona que me convertí después de la muerte de mi hermano. Y cuando lo miré, yo no sentí rencor, no sentí... Yo mismo, era como algo sobrenatural, porque la realidad es que cuando alguien te ha hecho un daño, a ti o a tu familia, lo primero, esa es la realidad de la naturaleza pecaminosa de un ser humano, automáticamente tú sientes odio, sientes rencor, sientes malos pensamientos, sientes ira, sientes enojo. Y en ese momento yo no estaba sintiendo nada de eso. Y eso me sorprendía. Yo decía, wow, pero lo estoy mirando y no siento ese odio, esa sed de venganza, esas ganas de querer. Que pudiste conectar con la realidad de que
ciertamente el Señor había hecho algo sobrenatural contigo. Ahí mismo yo dije, wow, esto es algo como que estaba viviendo algo sobrenatural. Y me fui por un cuarto a hablar con él. Y cuando, ¿verdad?, nos sentamos a hablar, me dice, mira, la muerte de tu hermano fue por esto. Y yo le dije, mira, yo no vine aquí a preguntarte por qué tú le quitaste la vida a mi hermano. Yo vine aquí a decirte que así como Dios me dijo un sueño, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas, así como Dios estuvo dispuesto a perdonarme, yo también te perdono y te pido perdón por todas las veces que traté de quitarte la vida. Qué glorioso. Y comencé a hablarle de todo lo que O sea, Dios que había hecho por un mí. encuentro que podía ser de muerte fue un encuentro de vida, De vida. de Y perdón. De perdón. Y cuando terminamos de hablar, le di un abrazo. Después me testifica que él llevaba 14 años en la cárcel y que esos 14 años nadie le había dado un abrazo así. Pero lo más sobrenatural, que ese tiempo que yo estoy viviendo con él en la misma unidad, comía con él por las noches, él me invitaba a comer, hacía ejercicio con él. Y un día que yo lo miro a lo lejos, veo el rostro de mi hermano Polanqui. Literal, vi el rostro de mi hermano Polanqui cuando lo miré. Y Dios me dijo, así tienes que mirarlo todos los días de tu vida. Que miraras al que asesinó a tu hermano, que lo vieras en un amor de hermano como si fuera tu propio hermano. Como si fuera mi propio hermano. Eso Wow. a mí eso fue una cátedra que Dios me enseñó lo que es el perdón. Y créeme que perdonar para mí ha sido porque no vives con malos pensamientos. El rencor te quita la paz. El rencor no permite que tú tengas una relación bien con Dios. El rencor muchas veces mantiene al hombre enfermo en el corazón por tantos malos pensamientos que te vienen cuando tienes rencor. Te llena de estrés, te llena de angustia ese rencor. Siempre estás pensando en lo que los otros te deben o cómo la manera de cobrarte lo que esa persona te debe por lo que te hizo. Y cuando tú perdonas, pues tú no tienes que... La deuda está salda. Tú no tienes que pensar En todos los sentidos. en lo que te hicieron, tú no coges coraje, no coges rencor, no coges malos pensamientos, ¿sabes? Como que tú te haces libre de todo lo que te daña mental y emocionalmente. Porque cuando tú tienes rencor, el corazón se mantiene hasta acelerado. Cuando ¿Qué tú te pasó con la taquicardia? Exacto. Y parte del perdón que tuviste que trabajar, Alex, fue el perdón a ti mismo. Pues mira, una de las cosas que Dios comenzó a tratar conmigo fue perdonarme a mí mismo, porque yo siempre vivía con esa culpa. Vivía con mucha culpa dentro de mi corazón. Y esa culpa era algo que me autodestruía mentalmente. Y no me sentía merecedor de la gracia de Dios, del perdón de Dios. Leía la Biblia y no me sentía digno de las bendiciones de Dios. Como que creía que tenía que pagar por el daño que había hecho. Ahora que dices, Alex, que en algún momento dado no te sentías merecedor de la gracia de Dios, del amor de Dios, ¿qué mensaje tú le puedes dar a las personas? Y te tengo que decir, Alex, me he encontrado algunos que dicen que son cristianos y no creen en una transformación como la tuya. Y piensan que no eres una persona merecedora de una nueva oportunidad. Y piensan que no eres una persona digna de manifestar el amor de Dios. ¿Qué tú le puedes decir a esas personas? Pues mira, yo le diría a esas personas, ¿verdad?, que deberían aprender más lo que es el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús es para toda persona que ha pecado contra Dios, que dice la Biblia que todos hemos pecado, que el Evangelio de Dios lo que busca es perdonar al ser humano, reconciliar al hombre con Dios. Y Dios busca reconciliar al hombre con Él, ¿verdad? Porque Él desea transformar ese corazón lleno de pecado, lleno de odio, lleno de avaricia, lleno de fornicación, lleno de mentiras. Y Él quiere transformar el corazón del ser humano. La cuestión es que la Biblia dice que el corazón es engañoso, ¿verdad?, y perverso. ¿Sabe? Dios ve la realidad de la condición en la cual vive todo ser humano. Y la cuestión es que el Evangelio lo que hace es, le ofrece un perdón a la vida del ser humano, para que en esa relación que el hombre comienza a tomar con Dios, Dios comience Y que es una vida nueva. a transformar ese corazón. Que es una vida nueva. Es una vida totalmente diferente. Amén. Que no hay que seguir llamando con viejos nombres a aquel a quien el Señor le ha transformado por completo. Exactamente. No, yo pienso que hay personas que quieren que Dios los perdone, porque ellos, todas esas personas que no creen en la transformación a lo mejor de uno, le han pedido a Dios que le perdone sus pecados. Mas, sin embargo, muchas veces no están dispuestos a perdonar como Dios los perdona.
Eso es así. Gracias por eso, Alex. Gracias por eso. Yo tengo un dicho, perdóname que te no, interrumpa. Te quiero escuchar porque ese tema me interesa Yo tengo muchísimo. un dicho que, ¿verdad? Prediqué ayer de eso, que hay personas que dicen, yo perdono, pero que pague. Y cuando tú entiendes el evangelio, Dios perdona y paga tu pecado. O sea, que Dios perdona y paga tu pecado, no te dice, te perdono, pero paga. Porque la realidad es que el perdón lo que representa es que Él paga tu pecado. Él cubre tu pecado. Y a veces es como si algunas personas pretendieran que porque se falló en el pasado, esa persona debe seguir purgando la culpa. Pagando. Imagínate Dios cobrándonos a nosotros toda la deuda que nosotros tenemos con Él por haber quebrantado su mandamiento. Imagínate Dios todos los días cobrándonos a ti, a mí, a todos los que hemos pecado contra Él, cobrándonos cada desobediencia, cobrándonos cada pecado que nosotros hemos cometido. Imagínate, estaríamos en una deuda infinita y estaríamos... Tenemos una gran referencia con la experiencia de Jesús con la mujer tomada en acto de adulterio. Sí. Donde se refirió a aquellos que estaban con la piedra para lanzársela a ella. Y que les dijo el Señor, el que esté libre de pecado, que tire la que primera. es el primero en tirar la piedra. Mira, Pablo dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuando tú estudias la historia ¿verdad? de Dios a través de la Escritura, tú ves que desde el principio el anhelo de Dios es cubrir ese pecado del ser humano. Amén. Tú lo ves desde que el hombre pecó, él buscó cómo cubrir su pecado. Amén. Y lo vemos en tu vida, Alex. Lo vemos en tu vida. Tú has cambiado totalmente, ha cambiado tu color de piel, ha cambiado tu pelo, ha cambiado tu forma de hablar, porque ese es el poder transformador de Cristo Jesús. Estamos contentos, Alex, que te tenemos como parte del elenco de la obra teatral Escenario para Ser Feliz. Amén, amén. Que va a estar presentándose el sábado 27 de abril a las 7 de la noche en Bellas Artes de Caguas y que también se presentará el domingo 28 de abril a las 4 de la tarde en Bellas Artes de Caguas. Busca tus boletos en Ticket Center, la obra teatral Escenario para Ser Feliz. No te puedo contar qué va a hacer Alex en la obra, pero sí te adelanto algo, vas a estar al borde de la silla. Así que gracias, Alex. Sabes que mi familia te ama. Amén. Respetamos todo lo que Dios está haciendo en tu vida y estamos más que felices de ver las grandes victorias que el Señor te está dando. Y gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en tu programa Vive Feliz. Hasta el próximo martes. Dios les bendiga.